Las luces fluorescentes del supermercado Miller zumbaban sobre su cabeza mientras Brandon Johnson empujaba su carrito vacío por la sección de productos frescos. No pensaba en nada más que en coger unas manzanas y volver a su apartamento vacío. Habían pasado 7 meses desde que se firmaron los papeles del divorcio, 7 meses desde que se alejó del mayor error de su vida, y 7 meses desde la última vez que vio a Camille. Entonces la vio. Ella estaba junto a los vegetales orgánicos, una mano apoyada en la parte baja de la espalda, y la otra seleccionando con cuidado tomates. Pero no fue su gracia familiar, ni la forma en que sus rizos oscuros atrapaban la luz lo que hizo que su mundo dejara de girar. Fue la curva inconfundible de su vientre bajo su brillante vestido de maternidad azul. 7 meses de embarazo. El agarre de Brandon se tensó sobre el asa del carrito hasta que los nudillos se le pusieron blancos y el aliento se le atascó en la garganta mientras los cálculos se estrellaban en su mente, como un tren de carga. 7 meses de embarazo. 7 meses desde su divorcio. 8 meses desde su última noche juntos como marido y mujer. Ella nunca lo hizo, nunca abortó. El recuerdo lo golpeó como un impacto físico aquella noche terrible, en que ella le contó del embarazo con los ojos brillando de alegría y esperanza. Brandon, vamos a tener un bebé, le susurró con las manos temblorosas mientras le mostraba la prueba positiva. Y en lugar de atraerla a sus brazos y hacerla girar como debería haber hecho como cada fibra de su ser deseaba, él dijo las palabras que lo destruyeron todo. No podemos permitirnos un bebé ahora, Camille. Mi negocio se está hundiendo. Nos estamos hundiendo. Quizá deberíamos considerar otras opciones. La luz murió en los ojos de ella. En ese momento la esperanza se desmoronó, y 3 semanas después le entregó los papeles del divorcio con lágrimas corriéndole por el rostro. No me quedaré casada con un hombre que no quiere a su propio hijo, dijo. No te obligaré a una vida que claramente no deseas. Ahora, al verla colocar con cuidado los tomates en su carrito, él vio la verdad escrita en cada movimiento, medido en cada gesto protector, hacia su vientre. Ella había elegido a su hijo por encima de su matrimonio. Había elegido el amor por encima de su miedo. Camille giró ligeramente, y por un instante de infarto sus miradas se cruzaron a través de la sección de productos. Su rostro palideció, y Brandon vio cómo su mano se movía instintivamente para proteger su abdomen. Incluso ahora, aún llevando a su hijo, ella estaba protegiendo a su bebé de él. ¿Cómo pudiste dejarla pasar por esto sola? ¿Qué clase de hombre se aleja de la mujer que ama cuando más lo necesita? Las preguntas martillaban su mente mientras la observaba apartar la mirada con rapidez, sus movimientos tornándose apresurados, desesperados por huir. Ella abandonó su carrito y caminó veloz hacia la salida, dejando atrás los comestibles que había elegido con esmero. Brandon soltó su propio carrito y la siguió con el corazón golpeándole el pecho a cada paso. Tenía que hablar con ella. Tenía que saber del bebé. Tenía que saber si había alguna oportunidad, alguna posibilidad de que ella pudiera perdonarlo, por haber sido el mayor necio que jamás existió. Pero cuando llegó al estacionamiento, ella ya se iba en su viejo Honda, el mismo coche que hacía ruidos extraños, incluso antes del divorcio. Se quedó allí en el aire frío de la tarde, mirando cómo las luces traseras desaparecían entre el tráfico, y sintió el peso de 7 meses de soledad y arrepentimiento, asentarse sobre sus hombros como una manta de plomo. Esa noche, Brandon se sentó en su apartamento austero, mirando fijamente el teléfono. Escribió su número una docena de veces y luego lo borró. ¿Qué podía decir? Perdón por abandonarte a ti y a nuestro hijo no nacido, porque tenía miedo de ser pobre. Espero que estés bien llevando al bebé que dije que no podíamos permitirnos. El sueño no llegó fácil. Cada vez que cerraba los ojos veía su mano protectora sobre el vientre. Veía el miedo en sus ojos cuando lo reconoció, un miedo que él había puesto allí. Había hecho que la mujer que amaba le tuviera miedo. La mañana siguiente no trajo alivio, solo la dura realidad de que Camille Washington, la mujer a la que juró amar y proteger, estaba embarazada de 7 meses de su hijo, y lo enfrentaba completamente sola por su cobardía. ¿Y si no la vuelves a ver?
y si pierdes tu única oportunidad de ser el padre y el esposo que merecen. ¿De verdad puedes vivir con ese arrepentimiento el resto de tu vida? Suscríbete y comparte tu opinión abajo. ¿Crees que Brandon merece una segunda oportunidad o ha perdido el derecho a formar parte de la vida de su hijo? Tu opinión importa en el recorrido de esta historia. Brandon pasó todo ese día conduciendo por los antiguos vecindarios de Camille, con la esperanza de volver a verla, de tener otra oportunidad de al menos intentar arreglar las cosas, porque verla embarazada había despertado en él algo que 7 meses de soledad no habían podido tocar. No era solo arrepentimiento ni culpa, aunque esas emociones lo desgarraban como un incendio fuera de control. Lo que había en el fondo era amor puro desesperado, un amor absorbente por Camille y por el hijo que habían creado juntos. Al llegar la tarde había tomado una decisión. Podría de haber sido un cobarde hace 7 meses, pero ya no lo sería más. Iba a encontrar a Camille y pasaría cada día restante de su embarazo demostrando que podía ser el hombre que ella y su bebé merecían. Aunque fuera demasiado tarde para su matrimonio, no era demasiado tarde para ser padre. La pregunta que lo mantuvo despierto esa segunda noche no era si podría encontrarla, sino si ella le permitiría acercarse lo suficiente para intentarlo. Brandon siempre se había enorgullecido de ser un hombre capaz de arreglar cosas: tuberías rotas, cimientos agrietados, techos dañados. Podía con todo con sus manos y las herramientas adecuadas. Pero 8 meses atrás, cuando su mundo comenzó a derrumbarse, descubrió que algunas cosas no podían repararse con un martillo y clavos. Johnson Construction había sido su sueño desde los 12 años, cuando veía a su padre poner ladrillos y verter cemento. A los 25, Brandon lo había convertido en un negocio respetable con 6 empleados y más trabajo del que podía manejar. Fue entonces cuando conoció a Camille Washington en un evento benéfico en el centro comunitario, donde su organización sin fines de lucro colaboraba con contratistas locales para construir un parque infantil. Ella llevaba un vestido rojo brillante aquel día, y cuando le sonrió por encima de los planos, Brandon supo que sus días de soltero habían terminado. Camille era todo lo que nunca supo que deseaba. Era inteligente, trabajaba como asistente social ayudando a familias en crisis. Era amable siempre, poniendo a los demás antes que a sí misma. Era fuerte, pues había logrado terminar la universidad y el posgrado por su cuenta, después de salir del sistema de acogida. Lo más importante era que ella creía en él. Cuando otros veían solo a otro obrero de la construcción, Camille veía a un hombre construyendo algo con sentido. Celebraba cada contrato que ganaba, cada empleado que contrataba, cada familia cuyo hogar ayudaba a reparar. Se casaron 2 años después en una pequeña ceremonia en el centro comunitario donde se conocieron. Brandon vistió su mejor traje y Camille un vestido blanco vaporoso que la hacía parecer un ángel. Su madre de acogida, la señora Patterson, la acompañó al altar, ya que Camille no tenía otra familia. Los padres y las 3 hermanas de Brandon llenaron el resto de la iglesia, adoptando de inmediato a Camille como una más de la familia. Los primeros 3 años de matrimonio fueron los más felices de la vida de Brandon. Compraron una casita con un gran patio trasero perfecto para los hijos que ambos deseaban. Camille hablaba de convertir la habitación de invitados en un día en la guardería, con los ojos iluminados por los sueños de cunas diminutas y móviles girando sobre ellas. Pero entonces la economía cambió. El trabajo de construcción se ralentizó. Los grandes desarrolladores empezaron a elegir contratistas más baratos y menos confiables. El cliente más importante de Brandon incumplió un pago, dejándolo sin poder pagar a sus trabajadores durante 2 semanas. Tuvo que despedir a 4 empleados, quedándose solo con su equipo más leal. El estrés lo consumía como ácido. Dejó de dormir bien. Le gritaba a Camille por cosas pequeñas, y luego se odiaba a sí mismo por descargar su frustración en la única persona que menos lo merecía. Trabajaba más horas por menos dinero, intentando mantener el negocio a flote, mientras veía cómo sus ahorros se agotaban. Camille nunca se quejó. Tomó turnos extra en la organización, aportando el dinero que podía, y al mismo tiempo lograba mantener su hogar cálido y en paz.
Le preparaba sus comidas favoritas con un presupuesto que habría desafiado a un santo, sin mencionar nunca que llevaban 4 meses sin salir a cenar fuera. Cuando el banco llamó para informar que el pago de la hipoteca estaba atrasado, Brandon sintió que se estaba ahogando. Siempre había sido el proveedor el que resolvía los problemas. Ahora ni siquiera podía mantener las luces encendidas sin estrés y planificación cuidadosa. Fue entonces cuando Camille llegó a casa con la prueba de embarazo. Brandon estaba sentado en la mesa de la cocina rodeado de facturas impagas y avisos de cobro. Tenía la cabeza entre las manos, intentando hacer que los números cuadraran aunque era imposible. Escuchó sus pasos en el piso de madera, oyó su suave respiración al ver el desorden de papeles. Brandon, dijo en voz baja, y algo en su tono lo hizo levantar la mirada. Ella estaba en la entrada entre la cocina y la sala de estar con las manos detrás de la espalda, vestida con su uniforme después de su turno en el hospital, donde aconsejaba a familias en crisis. Sus ojos oscuros reflejaban una mezcla de alegría y nerviosismo que él no supo leer del todo. «Tengo algo que decirte», dijo sacando las manos para mostrar el pequeño palillo blanco. Las 2 rayas rosadas eran tan claras como la luz del día. Por un momento perfecto, Brandon sintió cómo la alegría pura lo inundaba. Un bebé es su bebé. El hijo que soñaron, por el que hicieron planes que desearon con tanto anhelo. Brandon vio la sonrisa esperanzada de Camille, vio cómo su mano se deslizaba protectora hacia su vientre a un plano. Entonces, sus ojos cayeron de nuevo sobre los avisos de cobro esparcidos por la mesa de la cocina. «Vamos a tener un bebé», susurró Camille con la voz llena de asombro y amor. Y Brandon, ahogado en deudas y miedo, pronunció las palabras que lo perseguirían por el resto de su vida. «No podemos permitirnos un bebé ahora, Camille. Mi negocio se está hundiendo. Nos estamos hundiendo. La hipoteca lleva 3 meses de atraso. No he pagado a mis trabajadores en una semana. Quizá deberíamos considerar otras opciones». El silencio que siguió fue ensordecedor. Brandon vio cómo la luz se desvanecía de los ojos de Camille, cómo su mano protectora se presionaba con más fuerza contra su vientre, cómo sus sueños se derrumbaban en tiempo real. «Otras opciones», repitió ella apenas audible. «No digo que tengamos que hacerlo», dijo Brandon rápidamente, odiándose a sí mismo, incluso mientras las palabras salían de su boca. «Solo digo que quizá deberíamos pensar si este es el momento adecuado». Camille se dio la vuelta y caminó hacia su dormitorio sin decir otra palabra. Brandon oyó la puerta cerrarse, oyó el clic de la cerradura. Se quedó solo en la cocina con sus facturas y su cobardía, sabiendo que acababa de romper algo precioso que quizá nunca volvería a ser entero. Ella no le habló durante 3 días. Cuando finalmente lo hizo, fue para hacerle una sola pregunta. «¿Quieres a este bebé, Brandon? No si podemos permitírnoslo. No si es el momento adecuado. ¿Quieres a nuestro hijo?» Y Brandon, aún ahogado en miedo y pánico financiero, le dio una respuesta honesta que los destruyó a ambos. «No lo sé». 2 semanas después, Camille se mudó con la señora Patterson. Una semana más tarde solicitó el divorcio. Los papeles citaban diferencias irreconciliables, pero Brandon conocía la verdad. Había fallado como esposo cuando ella más lo necesitaba. Había elegido su miedo sobre su amor. Ahora, 7 meses después, al verla embarazada y sola, Brandon finalmente comprendió lo que había perdido. No solo un matrimonio, sino una familia. No solo una esposa, sino una mujer que habría permanecido a su lado en cualquier circunstancia, si él hubiera tenido el valor de quedarse con ella. Lo peor no era siquiera su propio arrepentimiento. Era saber que Camille había enfrentado los últimos 7 meses sola cada cita médica, cada noche de insomnio, preguntándose por el futuro cada momento de alegría al sentir que su bebé pateaba. Todo lo había vivido sin el hombre que le prometió amarla y protegerla para siempre. Brandon miró por la ventana de su apartamento hacia las luces de la ciudad y se hizo una promesa. Puede que no pudiera cambiar el pasado, pero podía dedicar el tiempo que quedaba a demostrar que estaba listo para ser el padre y el compañero, que merecían incluso si era con 7 meses de retraso. Los siguientes 3 días pasaron en una nube de energía inquieta y planificación cuidadosa.
Brandon se encontró conduciendo frente al supermercado Miller todas las tardes alrededor de las 6:00, con la esperanza de volver a ver a Camille. El jueves su paciencia fue recompensada. Ella salió de la tienda cargando 2 pequeñas bolsas, moviéndose despacio y con cuidado. Brandon aparcó al otro lado de la calle y la observó mientras colocaba sus compras en el asiento trasero de su Honda. El coche estaba más viejo ahora, mostrando más óxido alrededor de los guardabarros, y cuando lo arrancó incluso desde la distancia, él pudo oír cómo el motor tosía y se esforzaba. Cuando ella salió del estacionamiento, Brandon la siguió a una distancia prudente. No se sentía orgulloso de lo que hacía, pero necesitaba saber dónde vivía. Necesitaba entender cómo se las arreglaba sola. El trayecto los llevó por vecindarios cada vez más modestos, hasta que Camille entró en el estacionamiento de Sunset Gardens Apartments, un complejo que había visto mejores días pero que estaba limpio y bien cuidado. Aparcó frente al edificio C y Brandon la observó desde la calle, mientras recogía sus bolsas y subía lentamente una escalera exterior hasta el segundo piso. Apartamento 2C. Memorizó el número y la imagen de su blusa de maternidad verde brillante, desapareciendo tras una puerta que necesitaba una nueva capa de pintura. Ese fin de semana, Brandon pasó varias veces por el complejo. Cada visita añadía detalles a la imagen mental de la nueva vida de Camille. El estacionamiento tenía varias mujeres embarazadas y madres jóvenes, lo que sugería que los apartamentos eran viviendas familiares asequibles. Detrás de los edificios, había un pequeño parque infantil donde los niños jugaban, mientras los padres los observaban desde los bancos cercanos. El domingo por la mañana la vio de nuevo. Ella salió de su apartamento con un vestido de maternidad morado y un pequeño bolso, bajando con cuidado las escaleras. Se iba a la iglesia. Brandon se dio cuenta, probablemente a Mount Calvary Baptist, donde solían asistir juntos. El impulso de seguirla fue abrumador, pero Brandon se obligó a alejarse. La iglesia era su santuario, y él no invadiría ese espacio. Ya le había causado suficiente dolor. El lunes por la noche llegó con lluvia, y Brandon estaba estacionado frente al supermercado, cuando vio el Honda de Camille entrar en el aparcamiento. A través del aguacero la observó apresurarse hacia la tienda con las manos protegiendo su vientre del mal tiempo. 20 minutos después, salió con sus compras, pero la lluvia había empeorado. Brandon la vio luchar para cargar las bolsas mientras intentaba mantenerse seca, y cada instinto le gritaba que la ayudara. Pero permaneció en su camioneta sabiendo que su presencia solo la alteraría. Camille condujo a casa bajo la lluvia intensa, y Brandon la siguió a la distancia acostumbrada. Pero al girar hacia el complejo de apartamentos, su Honda se desvió de repente hacia la derecha y se detuvo en un aparcamiento con vapor, saliendo de debajo del capó. Brandon se detuvo y observó cómo Camille permanecía sentada en el coche durante varios largos minutos, probablemente esperando a que el motor se enfriara. Finalmente salió, abrió el capó y lo miró como si esperara que una intervención divina arreglara lo que fuera que estaba mal. Esta vez Brandon no pudo quedarse quieto. Tomó un paraguas del asiento trasero y corrió hacia ella. Camille levantó la vista al verlo acercarse, y él notó el momento exacto en que lo reconoció. Su rostro palideció y su mano se movió instintivamente hacia su vientre. ¿Problemas con el coche?, preguntó, intentando mantener la voz casual a pesar de los latidos acelerados de su corazón. «Está bien», dijo Camille, rápidamente retrocediendo del motor. «Llamaré a alguien. Con esta lluvia déjame echarle un vistazo rápido». Brandon se inclinó al frente del coche y de inmediato vio el problema. Una manguera del radiador se había roto, rociando refrigerante por todas partes. Era una reparación sencilla, pero no algo que pudiera hacerse en un aparcamiento durante una tormenta. «Se reventó la manguera del radiador», dijo cerrando el capó. «Vas a tener que remolcarlo». Camille miró la lluvia, luego las compras en el asiento trasero y después el edificio de apartamentos al otro lado del aparcamiento. Brandon pudo ver cómo calculaba el costo de la grúa, el costo de la reparación y la logística de subir todo bajo el aguacero. «Llevaré tus bolsas arriba», ofreció. No respondió de inmediato. «Puedo hacerlo sola».
Camille, está lloviendo a cántaros. Estás embarazada de 7 meses y esas bolsas son pesadas. Por favor, déjame ayudarte. Ella lo miró durante un largo momento, con el agua escurriéndole por el cabello a pesar del paraguas que él intentaba compartir. Brandon podía ver la batalla en su rostro, entre el orgullo y la necesidad práctica. La necesidad práctica ganó. Solo las bolsas, dijo con firmeza. Luego te vas. Brandon asintió y recogió las bolsas del coche mientras Camille lo cerraba y comenzaba a caminar hacia el edificio. Él la siguió por la escalera exterior, notando cómo tuvo que detenerse 2 veces para recuperar el aliento. El embarazo claramente estaba pasándole factura, sobre todo en su último trimestre. Camille abrió la puerta del 2C y entró sosteniéndola apenas lo suficiente para que él pasara las bolsas de la compra. Brandon alcanzó a ver un pequeño pero ordenado salón, un sofá con un cojín amarillo brillante y lo que parecía ser una cuna en la esquina. Gracias, dijo Camille al tomar las bolsas. Ya puedes irte. Pero Brandon no pudo moverse. Estar tan cerca de ella, ver el apartamento donde se preparaba para criar sola a su hijo, hizo que las palabras salieran atropelladas antes de que pudiera detenerse. Lo siento, dijo. Dios, Camille, lo siento tanto. Estaba asustado y fui un estúpido y dije cosas que nunca debí decir. Lo he lamentado cada día durante estos 7 meses. El agarre de Camille se tensó en las bolsas. Es demasiado tarde para disculpas, Brandon. Lo sé, lo sé. No tengo derecho a pedirte nada, pero... ¿El bebé? ¿Está sano? ¿Tú estás bien? Estás recibiendo buena atención médica. Por un instante su muro defensivo se resquebrajó, y él vio el cansancio debajo la soledad. El miedo de enfrentar todo lo que venía por sí sola. Estamos bien, dijo en voz baja. El bebé nacerá en 2 meses. Todo parece normal. Bien. Eso es bueno. Brandon dudó. Luego sacó su billetera. Déjame pagar la reparación del coche, por favor. Es lo mínimo que puedo hacer. No quiero tu dinero. No es caridad, Camille. Es responsabilidad. Debería haber estado ayudando todo este tiempo. Ella guardó silencio tanto tiempo que Brandon pensó que le cerraría la puerta en la cara, pero finalmente suspiró. Te lo pagaré. No tienes que devolverme nada. Quiero hacerlo. Camille lo miró a los ojos por primera vez desde que él se había alejado de su matrimonio. Esto no cambia nada entre nosotros, Brandon. Una reparación de coche no compensa 7 meses. Lo sé, dijo él, pero quizás sea un comienzo. Ella cerró la puerta sin responder, pero no había rechazado su ayuda. No era perdón, pero tampoco era un rechazo completo. Mientras Brandon regresaba a su camioneta bajo la lluvia, sintió algo que no había experimentado en 7 meses: esperanza. Camille había aceptado su ayuda aunque a regañadientes. Le había permitido acercarse lo suficiente para saber dónde vivía, para ver que se estaba preparando para su hijo. Era más de lo que merecía y menos de lo que quería, pero era algo. Mañana arreglaría lo del coche, y tal vez si era muy cuidadoso y muy paciente, encontraría otras maneras de ayudar sin hacerla sentir acorralada o presionada. Podría haber perdido el derecho de ser su esposo, pero estaba decidido a ganarse el derecho de ser el padre de su hijo, incluso si tenía que demostrárselo, un pequeño gesto a la vez. El martes por la mañana, Brandon llamó a Patterson's Auto Repair, un taller que usaba para sus camionetas de trabajo. Explicó que necesitaba remolcar un coche desde Sunset Gardens Apartments y repararlo, pero que la dueña no debía saber quién pagaba. Dígale que un donante anónimo cubrió los gastos, dijo Brandon. ¿Puede hacer eso? Claro, Brandon. ¿Conoces a esta señora? Algo así. Por la tarde Brandon conducía cerca del complejo cuando vio la grúa cargando el Honda de Camille. Se detuvo y la observó hablar con el conductor, probablemente pidiendo información sobre cuándo estaría listo el coche. Esa noche pasó de nuevo, y la vio caminar lentamente por el aparcamiento con una mano presionando la parte baja de la espalda. Incluso a la distancia podía ver que estaba incómoda. Brandon había investigado lo suficiente en los últimos días para saber que el dolor de espalda era común en el último trimestre, especialmente en mujeres que pasaban mucho tiempo de pie. El miércoles no hubo señales de Camille,
pero el jueves por la tarde sonó el teléfono de Brandon. Era del taller de Patterson. «El Honda está listo», dijo el mecánico, «pero tenemos un problema. La señora vino a recogerlo y cuando le dije que ya estaba pagado, se molestó bastante. No paraba de preguntar quién había pagado y dijo que no aceptaría caridad. Lleva 2 horas sentada en la sala de espera. No se llevará el coche hasta que sepa quién cubrió la factura». Brandon suspiró. Debió haber sabido que Camille no aceptaría ayuda anónima. Era demasiado orgullosa, demasiado independiente. «Dígale que voy para allá», dijo Brandon. «¿Quiere que le diga que viene?» «No. Solo prepárese para fuegos artificiales». Patterson's Auto Repair era un pequeño taller familiar en el lado este de la ciudad, el tipo de lugar donde todavía te revisaban el aceite y limpiaban el parabrisas. Brandon llegó justo cuando el sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras en el aparcamiento. A través de la ventana de la sala de espera, vio a Camille sentada en una incómoda silla de plástico con las manos sobre el vientre. Llevaba un top de maternidad rojo brillante y pantalones negros, y aún frustrada y cansada, seguía siendo la mujer más hermosa que había visto. Brandon respiró hondo y entró. Camille levantó la vista cuando la puerta sonó, y sus ojos se abrieron al verlo. «Lo sabía», dijo esforzándose por levantarse de la baja silla. «No te levantes», dijo Brandon rápidamente. Pero ella ya estaba de pie. «Pagaste por mi coche». «Sí». «Después de que te dije específicamente que no quería tu dinero. Dijiste que no querías caridad». «Esto no es caridad, Camille. Es ocuparme de algo de lo que siempre debía haberme encargado. No decides lo que necesito, Brandon. Perdiste ese derecho hace 7 meses». El mecánico detrás del mostrador carraspeó incómodo. «¿Quieren que les dé un poco de privacidad?», no dijo Camille con firmeza. «Nos vamos». Los dos por separado. Pero cuando dio un paso hacia la puerta, de repente soltó un jadeo y se agarró al respaldo de la silla. Brandon estuvo a su lado en un instante. «¿Qué pasa? Nada. Es solo que el bebé ha estado muy activo hoy. A veces cuando me levanto demasiado rápido». Puso la mano en su costado y respiró despacio. «Siéntate de nuevo». «Estoy bien». «Camille, por favor, solo siéntate un minuto». Esta vez lo dejó ayudarla a volver a la silla. El mecánico le trajo una botella de agua, y Brandon se arrodilló a su lado luchando contra el impulso de poner su mano sobre la de ella en su vientre. Mejor preguntó después de que ella bebió un poco. «¿Sí? A veces pasa». El bebé se coloca en una posición que dificulta moverse. ¿Con qué frecuencia? «No importa con qué frecuencia. Para mí sí importa». Camille lo miró durante un largo momento. «¿Por qué, Brandon? ¿Por qué te importa ahora? ¿Dónde estabas cuando estuve enferma cada mañana durante 3 meses? ¿Dónde estabas cuando tuve que ir sola a las citas médicas? ¿Dónde estabas cuando sentí que el bebé pateaba por primera vez y no tuve a nadie con quien compartirlo?» Cada pregunta lo golpeaba como un impacto físico. Brandon se echó hacia atrás sobre sus talones y la miró a los ojos. «Tenía miedo», dijo simplemente. «Me estaba ahogando en deudas y en miedo. Y en lugar de luchar por nuestra familia, huí. Fue el peor error que he cometido, y lo lamentaré por el resto de mi vida. Eso no es suficiente. Sé que no lo es, pero estoy aquí ahora y no voy a huir más. Déjame pagar la reparación del coche, Camille. Déjame ayudarte con lo que necesites. No porque tengas que aceptarlo, sino porque necesito hacer algo bien». Camille guardó silencio durante mucho tiempo, su mano moviéndose en círculos lentos sobre su vientre. Finalmente suspiró. «Las reparaciones del coche. Solo eso. No quiero nada más de ti. ¿De acuerdo? Y esto no significa que volvamos a ser amigos. Esto no significa que te perdone. Lo entiendo. Solo lo acepto porque necesito un transporte fiable antes de que nazca el bebé, y no puedo permitirme arreglarlo yo misma». Brandon asintió y se levantó. Caminó hasta el mostrador y pagó la cuenta, luego regresó con las llaves. «Gracias», dijo Camille en voz baja. «No tienes que darme las gracias». Ella se levantó con más cuidado esta vez y Brandon la acompañó hasta su coche.
El Honda se veía bien mejor que en meses. El mecánico incluso lo había lavado. Camille, dijo Brandon, mientras ella abría la puerta del conductor. ¿Puedo preguntarte algo? Ella se detuvo pero no lo miró. ¿Tienes miedo de hacer esto sola? Por un momento su cuidadosa compostura se resquebrajó. Él vio el cansancio, la preocupación, el peso abrumador de prepararse para la maternidad sin una pareja. Cada día susurró. Pero tener miedo es mejor que estar decepcionada. Se subió al coche y se marchó dejando a Brandon de pie en el aparcamiento, con el peso de sus palabras oprimiéndole el pecho. Tener miedo es mejor que estar decepcionada. Eso era lo que él le había hecho. La había hecho sentir tanto miedo a ser herida de nuevo, que la maternidad en solitario parecía más segura que confiar en él. Pero ella había aceptado su ayuda con el coche. Le había permitido quedarse a su lado cuando el bebé la incomodaba. Había sido honesta sobre tener miedo. No era mucho, pero era más de lo que él se atrevía a esperar hacía una semana. Brandon condujo a casa con un nuevo entendimiento de lo que enfrentaba. Los muros de Camille no eran solo orgullo o ira. Eran de supervivencia. Los había construido para protegerse a sí misma y a su hijo de la devastadora decepción que él ya le había causado una vez. Si quería una oportunidad de ser parte de sus vidas, tendría que demostrar que valía el riesgo de volver a confiar. Y tenía menos de 2 meses para hacerlo. A la mañana siguiente, Brandon se encontraba en la sección de flores de Miller's Grocery, mirando un surtido de ramos y sintiéndose completamente fuera de lugar. ¿Qué tipo de flores le envías a tu exesposa embarazada para decirle: lo siento por ser un cobarde, pero estoy intentando cambiar sin parecer insistente o desesperado? ¿Puedo ayudarle?, preguntó una anciana que acomodaba ramos cerca. Necesito flores para alguien especial, dijo Brandon. Pero es complicado. Complicado como es mi exesposa. Está embarazada de mi hijo y metí la pata gravemente. Quiero mostrarle que me importa sin hacerla sentir presionada. La mujer lo estudió por un momento. ¿Cuál es su flor favorita? Los girasoles. Respondió Brandon sin dudar. Siempre decía que eran flores felices. Entonces girasoles, pero no demasiados. 3 o 4 tallos simples y dulces. Brandon compró un pequeño ramo de girasoles y condujo hasta el complejo de apartamentos de Camille. Subió las escaleras hasta el 2C y dejó las flores junto a su puerta con una nota sencilla. Gracias por dejarme ayudarte ayer. Espero que esto te haga sonreír. Ve. Luego se fue a trabajar pasando el día instalando gabinetes en una remodelación de cocina e intentando no pensar en si Camila habría encontrado las flores. Esa noche, al pasar por el complejo, vio que ya no estaban en la puerta. O bien las había llevado adentro o las había tirado. Él eligió creerlo primero. El viernes por la mañana llegó una llamada de su banco que lo cambió todo. Señor Johnson, soy Carol de First National. Tengo noticias interesantes sobre su empresa constructora. El estómago de Brandon se encogió. Más malas noticias era lo último que necesitaba. El grupo Montclair Development ha estado preguntando por usted, continuó Carol. Quieren hablar de un contrato importante. Aparentemente alguien recomendó su trabajo. Montclair Development son enormes. Lo sé. Les gustaría reunirse con usted el lunes por la mañana. Esto podría ser exactamente lo que su negocio necesita. Brandon colgó el teléfono aturdido. Montclair Development manejaba proyectos multimillonarios en todo el estado. Si hablaban en serio sobre contratar a Johnson Construction, podría resolver todos sus problemas financieros de la noche a la mañana. Pero antes tenía un fin de semana por delante y una mujer a la que convencer de que había cambiado. El sábado por la mañana, Brandon estaba haciendo la compra cuando tuvo una idea. Recordó cuánto le encantaban a Camille las ensaladas de frutas elaboradas de la charcutería Romanos, pero eran caras y había dejado de comprarlas durante sus problemas financieros. Compró todos los ingredientes y pasó 2 horas en su cocina preparando la ensalada de frutas perfecta, justo como a Camille le gustaba, con fresas, piña, uvas y mandarinas. La empaquetó con cuidado en un recipiente transparente con una nota. Pensé que tú y el bebé podrían disfrutar de algo dulce. Come sano. Esta vez, no la dejó en su puerta de inmediato.
En su lugar, esperó hasta verla salir para lo que parecía una compra de comestibles, y entonces dejó la ensalada de frutas en una bolsa térmica junto a la puerta donde se mantendría fresca hasta que regresara. El domingo dejó una pequeña planta en maceta algo verde y alegre para su apartamento. El lunes fue un libro de nombres para bebés que había encontrado en una librería de segunda mano. El martes una tarjeta de regalo para una tienda de maternidad. Nunca nada demasiado caro o personal, solo pequeños gestos que decían: estoy pensando en ti sin exigir nada a cambio. El jueves por la tarde Brandon salía del trabajo cuando sonó su teléfono. Un número conocido. «Hola, para». Era la voz de Camille, tranquila pero firme. «Camille, deja de dejar cosas en mi puerta. Deja de seguirme. Solo para». Brandon se detuvo a un lado de la carretera. «No estaba tratando de acosarte. Solo quería ayudar. No necesito ayuda. Necesito espacio. Sé que no necesitas ayuda, pero mereces apoyo, y yo debería ser quien te lo dé. No te corresponde decidir lo que merezco, Brandon. Tú tomaste tu decisión hace 7 meses. Tomé la decisión equivocada. Ahora intento tomar mejores decisiones». Hubo un largo silencio. Cuando Camille volvió a hablar, su voz sonaba cansada. «Las flores estuvieron bien. Y la ensalada de frutas. Pero no puedes aparecer en mi vida con regalos y esperar que todo esté bien. No espero eso». «Entonces, ¿qué esperas?». Brandon cerró los ojos e intentó encontrar las palabras correctas. «No espero nada, Camille. Solo espero. Espero que tal vez algún día me des la oportunidad de demostrarte que no soy el mismo hombre que se alejó de ti. ¿Y si no lo hago? ¿Y si decido que no quiero nada contigo? Entonces lo respetaré. Pero aún así querré ser parte de la vida de nuestro hijo si me lo permites». Otro largo silencio. «No más regalos», dijo finalmente. «Está bien. Y no más aparecer en los lugares donde estoy. ¿Está bien? Si quieres ayudar, puedes pagar la manutención cuando nazca el bebé. Solo eso». «Camille, yo». Brandon se detuvo. Ella estaba poniendo límites y él necesitaba respetarlos. «Lo entiendo». Colgó sin decir adiós. Brandon se sentó en su camioneta al costado de la carretera y sintió cómo el peso de la realidad se posaba sobre sus hombros. Camille no estaba lista para confiar en él de nuevo. Quizás nunca lo estuviera, pero tampoco lo estaba excluyendo por completo. Había mencionado la manutención, lo que significaba que planeaba dejarlo formar parte de la vida del bebé de alguna manera. Era menos de lo que quería, pero más de lo que merecía. Esa noche, Brandon hizo algo que no había hecho desde el divorcio. Se arrodilló al lado de su cama y rezó. No por perdón, porque sabía que tendría que ganárselo. No para que Camille lo aceptara de nuevo, porque sabía que eso quizá nunca sucedería. Rezó por sabiduría, por paciencia, por la fuerza de ser el padre que su hijo merecía, incluso si nunca más podía ser el esposo que Camille necesitaba. Y rezó para que de algún modo el amor pudiera realmente vencer al miedo y al dolor que había causado. La reunión del lunes con Montclair Development podía cambiar su situación financiera de la noche a la mañana, pero recuperar a su familia iba a requerir algo que el dinero no podía comprar: tiempo, constancia y fe en que algunos errores, por grandes que fueran, eventualmente podían ser perdonados. ¿Qué harías tú en la situación de Brandon? ¿La persistencia es romántica o es insistencia? Comparte tu opinión abajo y no olvides suscribirte para el próximo capítulo. El lunes por la mañana llegó con una mezcla de energía nerviosa y esperanza cautelosa. Brandon se puso su mejor traje, el mismo que había llevado en su boda, y condujo hasta las oficinas de Montclair Development en el centro. El elegante edificio de cristal era intimidante, pero había aprendido a no dejar que las apariencias sacudieran su confianza. La reunión fue mejor de lo que se atrevía a soñar. Richard Montclair, en persona. Un hombre distinguido de unos 60 años, se sentó al otro lado de la mesa de conferencias y le expuso un proyecto que mantendría ocupada a la empresa de Brandon durante los próximos 18 meses. «Estamos desarrollando una nueva comunidad residencial en el lado norte», explicó Montclair. 50 casas más, un centro comunitario.
Necesitamos un contratista que entienda la construcción de calidad y que pueda trabajar dentro de nuestro plazo. Puedo encargarme de eso, dijo Brandon intentando mantener la voz firme. Lo sé. Patricia Chin habló muy bien de su trabajo. Brandon frunció el ceño. No creo conocer a nadie llamado Patricia Chin. Montclair sonrió. Pero ella sí lo conoce a usted. Su organización sin fines de lucro había trabajado con su empresa en varios proyectos comunitarios. Dijo que eras el contratista más honesto con el que había tratado, que siempre ponías la calidad y la integridad por encima de las ganancias. La realización golpeó a Brandon como un rayo. Patricia Chin dirigía la Community Development Alliance, la misma organización donde trabajaba Camille. Alguien lo había recomendado para el contrato más grande de su carrera, y tenía la sensación de saber quién había sido. La reunión duró 2 horas, terminando con un apretón de manos y un contrato que valía más dinero del que Brandon había ganado en los últimos 2 años combinados. Mientras caminaba hacia su camioneta, su teléfono ya vibraba con llamadas de proveedores y subcontratistas a los que había tenido que dejar ir. Para la tarde podría tener a todo su equipo de vuelta al trabajo. Pero primero tenía que ver a Camille. Condujo hasta su complejo de apartamentos no para dejar regalos ni espiar su rutina, sino porque necesitaba saber si ella había sido la que había cambiado su vida con una sola recomendación. Camille estaba sentada en el banco cerca del parque infantil, mirando a los niños jugar, mientras se frotaba la parte baja de la espalda. A los 8 meses de embarazo, cada movimiento parecía incómodo, pero se veía tranquila bajo la luz del atardecer. Brandon se acercó con cuidado sin querer asustarla. ¿Te importa si me siento? Ella levantó la vista sorprendida. Pensé que habíamos acordado que no aparecerías en lugares donde yo estoy. Esto es diferente. Necesito preguntarte algo. Camille suspiró, pero no se opuso cuando él se sentó en el otro extremo del banco, manteniendo una distancia respetuosa entre ellos. ¿Recomendaste mi empresa a Montclair Development?, preguntó. Ella permaneció en silencio tanto tiempo que Brandon pensó que no respondería. Finalmente asintió. ¿Por qué? Porque eres un buen contratista, dijo simplemente. Porque haces un trabajo de calidad y tratas a la gente con justicia. Porque Patricia necesitaba a alguien confiable para el proyecto más importante de su carrera. Y a pesar de todo entre nosotros, sabía que no la defraudarías profesionalmente. Brandon sintió que algo se abría en su pecho. Después de todo lo que había hecho, después de la forma en que la había herido, Camille se había esforzado por ayudar a que su negocio tuviera éxito. Me devolviste la vida, dijo en voz baja. Ese contrato es suficiente trabajo para mantener a todo mi equipo durante el próximo 1.5 años. Es suficiente para salvar mi negocio. Bien, me alegro. ¿Por qué, Camille? Después de la forma en que te traté, ¿por qué me ayudarías, Ella? Se volvió a mirarlo por primera vez desde que él se sentó. Porque nuestro hijo merece un padre que pueda proveer. Porque recuerdo al hombre que solía ser antes de que el miedo te volviera cruel. Y porque no importa cuán enojada esté contigo, no quiero verte fracasar. La simple generosidad de eso, la forma en que había puesto el bienestar de su hijo por encima de su propio dolor, hizo que los ojos de Brandon ardieran con lágrimas no derramadas. No merezco tu bondad. No estuvo de acuerdo, Camille. No la mereces, pero no lo hago por ti. Lo hago por este bebé. Se sentaron en un silencio cómodo durante unos minutos, observando a los niños jugar. Brandon notó cómo la mano de Camille se movía constantemente sobre su vientre, cómo cambiaba de posición cada pocos minutos tratando de sentirse cómoda. ¿Puedo preguntarte cómo te sientes? De verdad cansada, admitió ella. Todo duele. No puedo dormir porque el bebé patea toda la noche. No puedo comer mucho porque no hay espacio en mi estómago. Y tengo miedo del parto, de todo. Del trabajo de parto y el alumbramiento de cuidar a un recién nacido sola, de ser una buena madre. Se detuvo. De ti, de mí, de lo que pase cuando llegue el bebé. De si volverás a desaparecer cuando las cosas se pongan difíciles, de si siquiera debería darte la oportunidad de herir a nuestro hijo, como me heriste a mí. Brandon quiso prometerle que eso nunca sucedería.
Quiso jurar que había cambiado, pero sabía que las palabras ahora no significaban nada. Solo sus acciones importarían. ¿Y si primero lo demuestro?, preguntó. ¿Y si te muestro que soy confiable antes de que nazca el bebé? ¿Cómo? Déjame ayudarte a prepararte. Déjame ir contigo a una cita médica. Déjame ayudarte a preparar la habitación del bebé. Déjame estar en las pequeñas cosas para que puedas confiarme en las grandes. Camille guardó silencio durante mucho tiempo, su mano dibujando patrones sobre su vientre. Una cita, dijo finalmente. Tengo un chequeo el próximo jueves a las 2. Puedes venir a eso, pero te sientas en silencio. Y no le haces 1.000.000 de preguntas al médico. Estás ahí para observar, no para tomar el control. Gracias. Esto no significa que vuelva a confiar en ti, Brandon. Esto significa que te estoy dando una oportunidad para mostrarme que has cambiado. No la desperdicies. No lo haré. Como si estuviera planeado, Camille. De repente jadeó y presionó ambas manos contra su costado. Oh, ¿qué pasa? No pasa nada. El bebé está aquí. Dame tu mano. Antes de que Brandon pudiera pensarlo, Camille había agarrado su mano y la había presionado contra su vientre. Por un momento no pasó nada. Luego lo sintió un movimiento fuerte y distinto contra su palma. Su bebé estaba pateando. Brandon contuvo el aliento al sentir otra patada y luego otra. Esa pequeña persona, ese hijo que habían creado juntos, era real, fuerte y muy vivo. Ese es nuestro bebé, dijo Camille en voz baja, observando su rostro. Ese es nuestro bebé, repitió Brandon con la voz cargada de emoción. Se quedaron así durante varios minutos con la mano de Brandon sobre el vientre de Camille, maravillándose ambos con cada movimiento de su hijo. En esos momentos preciosos, el dolor y la rabia entre ellos se desvanecieron, reemplazados por la admiración compartida por el milagro que habían creado. Cuando el bebé se tranquilizó, Brandon retiró la mano a regañadientes. Gracias, dijo, por dejarme sentir eso. El bebé ha estado muy activo hoy. Creo que todo el estrés lo tiene alterado. ¿Qué estrés? Camille dudó, luego suspiró. La señora Patterson tuvo que ir a una residencia la semana pasada. Su diabetes empeoró y ya no puede vivir sola, así que ahora realmente estoy sola. El corazón de Brandon se encogió por ella. La señora Patterson había sido lo más parecido a una madre que Camille había tenido la mujer que la acogió cuando salió del sistema de acogida. Lo siento. Sé cuánto significa para ti. Ella me crió cuando nadie más lo haría. Y ahora está en un lugar al que solo puedo ir los fines de semana por mi horario de trabajo. Se suponía que estaría aquí cuando naciera el bebé. Iba a ayudarme esas primeras semanas. Puedo ayudarte esas primeras semanas. Camille, sé que aún no confías en mí, pero necesitas apoyo. Y yo necesito la oportunidad de demostrarme. Déjame estar allí. Déjame mostrarte que esta vez no me iré a ninguna parte. Camille lo miró durante un largo momento, y luego bajó la vista a sus manos entrelazadas sobre su vientre. Ven a la cita médica del jueves, dijo. Veremos cómo va eso primero. No era un sí, pero tampoco un no. Brandon asintió y se levantó con cuidado sin querer romper la frágil paz entre ellos. «¿Te veré el jueves a las 2?» dijo mientras regresaba a su camioneta. Brandon se sintió más ligero de lo que había estado en meses. Camille le había dado una oportunidad para demostrar que era digno de ser el padre de su hijo. No la desperdiciaría. El jueves por la tarde, encontró a Brandon sentado en la sala de espera del consultorio de obstetricia de la doctora Sara Martínez, rodeado de mujeres embarazadas y sus parejas. Había llegado 15 minutos antes, vestido con una camisa de botones y jeans limpios, con las manos cuidadosamente apoyadas en su regazo. Cuando Camille entró exactamente a la 1:55 con un vestido de maternidad azul brillante que la hacía resplandecer, Brandon se levantó de inmediato. «Gracias por dejarme venir», dijo en voz baja. «Solo recuerda lo que te dije. Estás aquí para observar». Se registraron en la recepción, y Brandon notó cómo la recepcionista sonreía cálidamente a Camille, claramente familiarizada con ella. Durante los meses que habían estado separados, Camille había construido relaciones. Allí había enfrentado citas y preguntas, sola había tomado decisiones sobre la salud de su hijo sin él.
El peso de todo lo que se había perdido cayó pesadamente sobre sus hombros. Camille Washington llamó a una enfermera y ellos la siguieron hasta una sala de exploración. Las paredes estaban cubiertas de fotos de ecografías y de bebés testimonio de las vidas que habían comenzado en ese mismo lugar. La doctora Martínez entró unos minutos después, una mujer cálida de unos 50 años que saludó a Camille con afecto genuino. ¿Cómo nos sentimos hoy?, preguntó, y luego notó a Brandon. ¿Y a quién tenemos aquí? Este es Brandon, el padre del bebé, dijo Camille con la voz cuidadosamente neutral. Encantada. Es un gusto conocerte, Brandon. ¿Estás emocionado por convertirte en papá, sí, señora? Muy emocionado. La doctora Martínez hizo que Camille se recostara en la camilla y comenzó la revisión rutinaria. Brandon observó fascinado mientras medía el vientre de Camille, escuchaba los latidos del corazón del bebé con un Doppler y revisaba su presión arterial. Todo se ve perfecto, anunció la doctora. El bebé está midiendo justo en el calendario. El latido es fuerte y constante. ¿Cómo estás durmiendo? No muy bien, admitió Camille. El bebé está muy activo por la noche. Eso es normal en el tercer trimestre. ¿Bebé? ¿Me escuchas ahí dentro? Tu mamá necesita descansar. Se volvió hacia Brandon. Papá, puedes ayudar asegurándote de que ella esté cómoda. Almohadas extra, masajes en la espalda, lo que necesite. Brandon asintió, aunque sabía que Camille estaba manejando sola. ¿Alguna pregunta de alguno de los dos? Brandon tenía 1.000.000 de preguntas, pero recordó su promesa de observar en silencio. En cambio, Camille preguntó sobre los signos del parto y cuándo ir al hospital. Ahora estás en la semana 36, dijo la doctora Martínez. Así que estamos en una zona segura si el bebé decide adelantarse, pero creo que llegarás a tu fecha. Los primeros bebés suelen hacerlo. Mientras se preparaban para salir, la doctora Martínez le entregó a Brandon una carpeta con información. Todo lo que necesitas saber sobre las próximas semanas, dijo. Señales de parto que empacar para el hospital, cuidados básicos del recién nacido. Estudia, papá. Muy pronto estarás muy ocupado. Afuera del edificio médico, Camille y Brandon caminaron despacio hacia sus autos. ¿Salió bien?, dijo Brandon. La doctora Martínez es maravillosa. Ha estado cuidándonos muy bien. Lo puedo notar. Claramente se preocupa por ti. Llegaron al onda de Camille y ella se volvió hacia él. Durante la parte de posiciones de confort, Linda hizo que las parejas practicaran técnicas de masaje y apoyos físicos. Bien parejas, su trabajo es proporcionar contrapeso durante las contracciones, dijo Linda. Mamá, tú le indicas exactamente dónde necesitas presión y cuánta. Brandon colocó sus manos con cuidado en la parte baja de la espalda de Camille, aplicando presión suave donde ella le indicaba. Por un momento se sintió natural, como si realmente estuvieran preparándose juntos para esto. Así está bien, dijo Camille en voz baja. Un poco más abajo. Practicaron diferentes posiciones y técnicas durante 2 horas con Brandon, siguiendo la guía de Camille y apoyándola en todo lo que necesitaba. Cuando hicieron una pausa, varias parejas comentaron lo bien que trabajaban juntos. ¿Cuánto tiempo llevan casados?, preguntó la mujer de la colchoneta a su lado. No estamos casados, dijo Camille simplemente. Y Brandon sintió la conocida punzada de arrepentimiento. Durante la última hora vieron un video de partos reales, y Brandon se dio cuenta de lo intenso y abrumador que sería el proceso. La idea de que Camille pasara por eso sola sin alguien que la defendiera y la consolara, le apretaba el pecho con ansiedad. Al recoger sus cosas para irse, Linda entregó a cada pareja una hoja de plan de parto. Llévensela a casa y hablen sobre qué tipo de experiencia quieren tener, dijo. Opciones de manejo del dolor. ¿Quién quieren que esté en la sala de parto? Preferencias de música, ese tipo de cosas. La comunicación es clave. En el estacionamiento, Brandon y Camille caminaron lentamente hacia sus autos. Gracias por dejarme venir, dijo Brandon. Aprendí mucho. Lo hiciste bien. No intentaste tomar el control ni actuar como si supieras todo. No sé nada. Por eso necesitaba estar allí. Camille sonrió, la primera sonrisa real que él veía en ella desde antes del divorcio.
Las técnicas de respiración ayudarán. Y ahora sabes qué esperar en la sala de parto. Voy a estar en la sala de parto. La pregunta quedó suspendida entre ellos como un puente que no sabían si estaban listos para cruzar. No lo sé todavía, dijo Camille con honestidad. Pregúntame de nuevo en unas semanas. No era un sí, pero tampoco un no. Brandon asintió y la vio marcharse sintiendo que estaban logrando un verdadero progreso. El lunes por la mañana comenzó el proyecto de Montclair, y Brandon se lanzó al trabajo con energía renovada. Tener un ingreso estable durante los próximos 18 meses significaba que podía concentrarse en demostrarle a Camille que había cambiado sin el estrés constante de las preocupaciones financieras. El sitio del proyecto estaba lleno de actividad. El equipo de 6 hombres de Brandon estaba de vuelta agradecidos de tener empleo seguro otra vez. El trabajo era desafiante pero gratificante construir casas que las familias amarían durante generaciones. Richard Montclair visitó la obra el miércoles recorriendo las casas enmarcadas con evidente satisfacción. «Excelente trabajo, Brandon», dijo. «Estás adelantado al cronograma y la calidad es exactamente la que queríamos». «Gracias, señor. Mi equipo está motivado para dar lo mejor». «Lo noto». «Escucha, tengo otro proyecto que comienza en otoño. De menor escala, pero podría interesarte un centro comunitario para jóvenes desfavorecidos». Los oídos de Brandon se aguzaron. Los proyectos comunitarios eran precisamente el tipo de trabajo que originalmente atrajo a Camille hacia él. Definitivamente estaría interesado. Bien. Patricia Chin supervisará también ese proyecto. Habla muy bien de ti. Esa tarde Brandon llamó directamente a Patricia Chin. Quería agradecerle por recomendarme a Montclair, dijo. Este contrato va a salvar mi negocio. Te ganaste esa recomendación con años de trabajo de calidad, respondió Patricia. Pero tengo que preguntarte cómo van las cosas con Camille. Mejorando lentamente, espero. Estoy tratando de demostrar que he cambiado. ¿Bien? Esa chica ha pasado por suficiente. Se merece a alguien que se quede a su lado. Lo sé. Estoy intentando ser ese alguien, aunque sea demasiado tarde para que estemos juntos. Después de colgar, Brandon se dio cuenta de cuánta gente se preocupaba por Camille, de cuántas vidas había tocado con su trabajo y su bondad. Ella merecía más de lo que él le había dado. Pero tal vez no era demasiado tarde para convertirse en el hombre que merecía. La cita médica del jueves transcurrió sin problemas con la doctora Martínez, declarando que tanto la madre como el bebé estaban sanos y listos para nacer en cualquier momento. 37 semanas, dijo la doctora. Oficialmente a término. ¿Están listos? Tan listos como podemos estar, respondió Camille echando un vistazo a Brandon. ¿Papá? ¿Tienes lista tu bolsa para el hospital? ¿Bolsa para el hospital? La doctora Martínez rió. Los padres primerizos. Sí, tú también necesitas una bolsa. Cambio de ropa, bocadillos, teléfono, cargador, cámara. Vas a estar allí un buen rato. Brandon asintió haciendo notas mentales. Iba a estar allí. Camille no lo había dicho directamente, pero la suposición de la doctora y la falta de corrección de Camille se sintieron como un permiso. Después de la cita, se detuvieron a almorzar en un pequeño café cerca del edificio médico. Camille pidió con cuidado intentando encontrar algo que no le provocara acidez, mientras Brandon la observaba con creciente admiración por todo lo que estaba manejando. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Brandon sobre sus sándwiches. Claro. La hoja del plan de parto de la clase. ¿La has llenado? La mayor parte. Quiero intentar un parto natural, pero estoy abierta a medicación si lo necesito. Quiero las luces bajas y música suave sonando. Y quiero que estés allí. El corazón de Brandon casi se detuvo. ¿Quieres que esté allí si prometes no desmayarte ni estorbar? El bebé va a necesitar a ambos padres, y aquí es donde empieza eso. Prometo que no me desmayaré. Y no intentarás tomar el control ni decidir por mí. Seguiré tu guía completamente. Camille asintió y dio otro bocado a su sándwich. Bien, porque en 2 o 3 semanas vamos a ser padres listos. ¿O no? Esa noche, Brandon empacó su bolsa para el hospital, con el cuidado de alguien que se prepara para el evento más importante de su vida.
cambio de ropa, artículos de aseo, bocadillos, cargador de teléfono y una pequeña cámara para capturar los primeros momentos de su hijo. Mientras doblaba una camisa extra, sonó su teléfono. Era su madre. ¿Cómo está Camille, hijo? Bien. Cansada, pero bien. El bebé podría llegar en cualquier momento. ¿Y cómo están las cosas entre ustedes dos? Mejor. Me deja ir a las citas médicas y a las clases de parto. Quiere que esté en la sala de partos cuando nazca el bebé. Eso es maravilloso, Brandon. ¿Pero qué pasará después de que nazca el bebé? Era la pregunta que mantenía despierto a Brandon por las noches. Se había concentrado tanto en ganarse un lugar en la vida de Camille durante el embarazo, que no había considerado plenamente lo que venía después. No lo sé, mamá. Solo sé que quiero ser el mejor padre posible y el mejor esposo si ella me acepta, pero no cuento con eso. La lastimé demasiado. El amor es algo poderoso, hijo. Y ustedes dos crearon algo hermoso juntos. No pierdas la esperanza. Después de colgar, Brandon se sentó en su apartamento silencioso y pensó en el futuro. En unas semanas sostendría a su hijo por primera vez. Se convertiría oficialmente en padre con todas las responsabilidades y alegrías que eso conlleva. Si Camille alguna vez lo perdonaba lo suficiente para volver a ser una familia, estaba por verse, pero por primera vez en meses, Brandon creyó que podía ser posible. Después de todo, los milagros habían estado ocurriendo a su alrededor últimamente. Su negocio prosperaba. Camille volvía a confiar en él, y pronto darían la bienvenida a su hijo al mundo. Quizás el mayor milagro de todos aún estaba por llegar. La llamada llegó a las 2:47 a.m. de un martes, sacando a Brandon de un sueño profundo. Brandon. La voz de Camille estaba tensa de ansiedad. Creo que algo está mal. Brandon se despertó de inmediato, ya alcanzando su ropa. ¿Qué está pasando? He tenido contracciones durante la última hora. No son regulares, pero son fuertes. Y estoy sangrando un poco. Voy en camino. ¿Llamaste a la doctora? Ya lo hice. Dijo que fuera al hospital. No conduzcas tú sola. Estaré allí en 10 minutos. Brandon se vistió a toda prisa y tomó sus llaves con el corazón latiendo a toda velocidad entre el miedo y la adrenalina. Estar de 38 semanas era estar a término, pero algo en la voz de Camille le decía que no era un trabajo de parto normal. Llegó a su apartamento en 8 minutos y la encontró sentada en el sofá, respirando a través de una contracción con una mano en el vientre y la otra aferrada al brazo del mueble. ¿Qué tan fuerte es el dolor?, preguntó arrodillándose a su lado. Fuerte, diferente a las contracciones de práctica. Otra oleada la golpeó y Camille se dobló respirando con dificultad. Brandon la ayudó a llegar a su camioneta, sosteniendo su peso mientras bajaban con cuidado las escaleras. El trayecto al hospital tomó 15 minutos que parecieron horas con Camille, teniendo 2 contracciones más en el camino. En el Mercy General los llevaron de inmediato a una sala de parto y alumbramiento, donde la doctora Martínez los esperaba. «Veamos qué está pasando», dijo con calma, ayudando a Camille a subirse a la cama y conectándola a los monitores. La siguiente hora fue un torbellino de pruebas y monitoreo. Las contracciones eran reales pero irregulares. El sangrado era leve pero preocupante. El latido del bebé era fuerte, pero la presión arterial de Camille estaba elevada. «No es trabajo de parto activo todavía», anunció finalmente la doctora Martínez. «Pero definitivamente es trabajo de parto temprano, y me preocupa el sangrado y tu presión arterial, Camille. Quiero mantenerte aquí bajo observación». «¿El bebé está bien?», preguntó Brandon. «El bebé está bien, pero el cuerpo de Camille muestra signos de estrés. A veces eso ocurre cuando la madre lidia con demasiado emocional o físicamente». La doctora les lanzó una mirada significativa. «Camille, ¿hay algo en casa que pueda estar causándote estrés extra?». Camille miró a Brandon y luego apartó la vista. «He estado haciendo todo sola por 8 meses. Estoy cansada. ¿Y ahora? ¿Tienes apoyo para cuando nazca el bebé, Brandon?». «Ha estado ayudando últimamente», dijo Camille en voz baja. «Pero no sé qué pasará después de que nazca el bebé». La doctora Martínez asintió con comprensión.
La incertidumbre no es buena para ti ni para el bebé. Necesitas saber con claridad cuál es tu sistema de apoyo. Los dejó solos para descansar y Brandon acercó una silla a la cama de Camille. ¿Qué puedo hacer?, preguntó. ¿Cómo puedo ayudarte a reducir el estrés? No lo sé, Brandon. Tengo miedo. Miedo del parto, de cuidar a un recién nacido, de hacerlo sola. La voz de Camille se quebró. Miedo de confiar en ti y que desaparezcas otra vez cuando las cosas se pongan difíciles. Brandon tomó su mano, y esta vez ella no la retiró. No voy a desaparecer, dijo con firmeza. Cometí ese error una vez y casi destruyó lo mejor que me había pasado. No lo repetiré. ¿Cómo puedo saberlo? ¿Cómo sé que no te asustarás cuando el bebé llore toda la noche o cuando el dinero vuelva a faltar? Porque he tenido miedo 8 meses sin ti, y nada puede ser peor que eso. Porque prefiero enfrentar cualquier reto contigo que una vida fácil sin ti. Camille estudió su rostro bajo la tenue luz del hospital. La doctora tiene razón. Necesito saber cuál es mi sistema de apoyo. ¿Cómo quieres que sea? Quiero ayuda con las tomas nocturnas. Quiero a alguien que sostenga al bebé mientras me ducho. Quiero a alguien que vaya al supermercado cuando esté demasiado cansada para salir de casa. Camille hizo una pausa. Quiero a alguien que no huya cuando la paternidad se vuelva abrumadora. Puedo ser ese alguien. De verdad, Brandon apretó su mano con suavidad. Déjame probarlo. Déjame mudarme a tu sala durante el primer mes después de que nazca el bebé. Déjame estar allí para las tomas nocturnas, las compras y los momentos en que necesites un descanso. Si demuestro que puedo con eso, podemos hablar de algo más permanente. Y si no puedo, entonces lo sabrás con certeza. Y podrás decidir en base a eso. Pero Camille, no voy a irme. Te amo a nuestro bebé. Y ya terminé de dejar que el miedo decida por mí. Los monitores mostraron que la presión arterial de Camille empezaba a estabilizarse mientras la tensión en su rostro se aliviaba. 1 mes, dijo finalmente. Puedes quedarte 1 mes después de que nazca el bebé. Pero duermes en la sala, no en el cuarto de invitados. Voy a convertirlo en la nursery. Trato hecho. Y si te vas y decides que la paternidad es demasiado dura, no tendrás una segunda oportunidad de volver. Lo entiendo. ¿Y Brandon? No estoy lista para hablar de volver a estar juntos. Esto se trata de ser copadres, no de romance. El corazón de Brandon dolió, pero asintió. ¿Copadres? Entiendo. Las contracciones de Camille se detuvieron gradualmente en las horas siguientes, y por la mañana la doctora Martínez estaba satisfecha de que la crisis inmediata había pasado. Tu presión arterial volvió a la normalidad y el bebé se ve perfecto, dijo. Pero quiero que hagas reposo relativo la próxima semana. Actividad ligera, mucho descanso y nada de estrés. Tengo que trabajar, protestó Camille. Tienes que priorizar este embarazo. ¿Puedes tomarte unos días libres? Camille se mostró preocupada. Tengo algunos días de vacaciones acumulados, pero necesito trabajar hasta que llegue el bebé. Puedo ayudarte con los gastos, ofreció Brandon. Déjame cubrir tus cuentas durante las próximas semanas para que descanses como corresponde. Brandon no es caridad, es cuidar a nuestro hijo cuidando a su madre. La doctora Martínez sonrió. Eso me suena a un buen sistema de apoyo. Pasaron el resto de la mañana haciendo planes. Brandon se encargaría de las compras y los mandados. Camille descansaría y se concentraría en mantenerse sana. Terminarían de preparar la nursery juntos, y Brandon estaría disponible las 24 horas por si el trabajo de parto volvía a comenzar. Al salir del hospital, Camille se volvió hacia Brandon. Gracias por venir anoche, por estar allí cuando tenía miedo. Para eso están los compañeros. Copadres, corrigió Camille. Copadres, repitió Brandon. Pero en su corazón esperaba que algún día pudiera ser más. El susto los había sacudido a ambos, pero también había dejado algo claro: ahora estaban en esto juntos, ya fuera como copadres o como algo más. Su hija merecía padres que pudieran contar el uno con el otro. Y por primera vez en meses parecía que estaban construyendo algo que podía durar. Mientras conducían de regreso a casa desde el hospital, Brandon sorprendió a Camille mirándolo con algo que podía ser el inicio de la confianza.
Era un comienzo. Las contracciones comenzaron de nuevo 4 días después, a las 6:30 de la mañana de un domingo. Esta vez eran diferentes, más fuertes, más regulares, y con una sensación inconfundible de que hoy era el día. Camille llamó a Brandon, su voz calmada pero decidida. Es hora. Estás segura más que segura. Son cada 5 minutos y cada vez más fuertes. Brandon ya estaba vestido y en su camioneta en 3 minutos. Encontró a Camille sentada en el sofá cronometrando contracciones con una aplicación en su teléfono, con la bolsa del hospital lista junto a la puerta. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Asustada, emocionada. Lista para conocer a nuestro bebé. Otra contracción la alcanzó y Camille respiró con las técnicas que habían aprendido en clase, y esperando de verdad poder hacerlo. Puedes hacerlo. Podemos hacerlo. El trayecto a Mercy General fue más tranquilo esta vez con Camille, manejando sus contracciones mientras Brandon se concentraba en llevarlos a salvo. En el hospital, los llevaron a la misma sala de parto en la que habían estado 4 días antes. Vaya, miren quiénes regresan, dijo la doctora Martínez con una sonrisa, y esta vez es de verdad. El examen confirmó lo que Camille ya sabía. Estaba dilatada a 4 centímetros y en trabajo de parto activo. Su bebé llegaría en las próximas horas. ¿Listos para convertirse en padres?, preguntó la doctora Martínez. Brandon miró a Camille, quien sostuvo su mirada y asintió. Estamos listos, dijo él. Las siguientes 8 horas fueron las más largas e intensas de la vida de Brandon. Vio a Camille enfrentar cada contracción con una fuerza y determinación que lo dejaron asombrado. Le sostuvo la mano, le frotó la espalda, le dio trocitos de hielo y le brindó todo el consuelo que necesitaba. Eres increíble, le dijo durante un breve descanso entre contracciones. No puedo creer lo fuerte que eres. No me siento fuerte, jadeó Camille. Me siento como si me pasara un camión por encima. Las personas más fuertes son las que siguen adelante cuando no se sienten fuertes. A medida que avanzaba el trabajo de parto, los muros entre ellos seguían derrumbándose. La intensidad compartida de traer a su hija al mundo creó una intimidad que no tenía nada que ver con el romance, y todo que ver con la confianza y la alianza. Necesito que me hables, dijo Camille durante una fase particularmente difícil. Cuéntame algo bueno. Nuestro bebé está a punto de llegar, dijo Brandon. En unas horas vamos a sostener a nuestra hija por primera vez. Vamos a contar deditos de manos y pies. Vamos a mirar a unos ojitos pequeños y ver el futuro. ¿Qué más? Vas a ser una madre increíble. Eres amable, paciente y fuerte. Nuestro bebé tiene mucha suerte de tenerte. ¿Y tú vas a ser un buen padre? Voy a intentarlo cada día por el resto de mi vida. A las 2:43 p.m., después de 18 horas de trabajo de parto, Camille Washington dio a luz a una bebé sana de 307 kilila cole, 6 levemaso 12 os. Brandon observó asombrado cuando la doctora Martínez colocó a su hija sobre el pecho de Camille, resbaladiza, perfecta y llorando con una fuerza impresionante. «Dios mío», susurró Camille con lágrimas corriendo por su rostro. «Mírala, Brandon. Mira lo que hicimos». Su hija era más hermosa de lo que las palabras podían describir con los rasgos delicados de Camille y los ojos oscuros de Brandon. Tenía una cabecita llena de suave cabello negro y las uñas más diminutas que Brandon había visto jamás. «Es perfecta», dijo él con la voz cargada de emoción. «Absolutamente perfecta». «¿Quieres cortar el cordón, papá?», preguntó la doctora Martínez. Las manos de Brandon temblaron un poco mientras hacía el corte que separaba oficialmente a su hija de su madre y la convertía en una pequeña persona independiente en el mundo. «¿Cómo se llama?», preguntó la enfermera preparando el certificado de nacimiento. Brandon miró a Camille, dándose cuenta de que nunca habían decidido un nombre. «Hope», dijo Camille, en voz baja. «Hope Washington Johnson». «Hope Washington Johnson», repitió Brandon abrumado por el amor al escuchar el nombre de su hija. Las horas siguientes pasaron en un torbellino de pruebas medidas y formularios. Hope fue declarada perfectamente sana con puntajes altos en todas sus evaluaciones de recién nacida.
Mamó bien durmió tranquilamente, y parecía estudiar los rostros de sus padres con curiosos ojos oscuros. Esa tarde, mientras terminaban las horas de visita y el hospital se sumía en la calma de la rutina, Brandon se sentó en la silla junto a la cama de Camille, sosteniendo a Hope mientras ella descansaba. «De verdad está aquí», dijo Camille en voz baja. «De verdad está aquí. No puedo creer que seamos padres». «El mejor trabajo que he tenido en mi vida», dijo Brandon acariciando suavemente la diminuta mejilla de Hope. Camille los observaba juntos, y Brandon vio en su expresión algo que hizo que su corazón latiera con la posibilidad. Camille dijo con cuidado: «Sé que acordamos que me quedaría un mes para ayudar con la crianza compartida, pero quiero más que eso. Quiero casarme contigo otra vez. Quiero ser una familia, no solo copadres. Quiero despertarme cada mañana sabiendo que estamos en esto juntos». Camille guardó silencio durante un largo momento, sus ojos moviéndose entre Brandon y su hija dormida. «Me hiciste mucho daño», dijo finalmente. «Lo sé. Me hiciste sentir que nuestro bebé era una carga en lugar de una bendición. Estaba equivocado, completamente equivocado. Si te doy otra oportunidad, si te dejo volver a mi corazón por completo, necesito saber que te quedarás. Sin importar los desafíos que aparezcan, sin importar lo difícil que sea la paternidad, sin importar lo que la vida nos arroje encima». Brandon se levantó con cuidado aún sosteniendo a Hope y se arrodilló junto a la cama del hospital de Camille. «Camille Washington, te amo más de lo que jamás creí posible. Te amo por tu fortaleza, tu bondad, y la manera en que elegiste a nuestra hija, incluso cuando yo tuve demasiado miedo para elegir a cualquiera de las dos. ¿Quieres casarte conmigo otra vez? ¿Quieres dejarme pasar el resto de mi vida demostrando que soy digno de ti y de Hope?» Camille lo miró durante un largo momento, y luego extendió la mano para tocar la diminuta manita de Hope. «Sí», susurró. «Sí me casaré contigo otra vez». Brandon se inclinó y la besó suavemente, sellando la promesa con su hija dormida entre ellos. «Te amo», dijo él. «Yo también te amo a los dos». Hemos seguido a Brandon y Camille a lo largo de su viaje desde la desolación hasta la sanación. ¿Crees en las segundas oportunidades? Comparte tus pensamientos y suscríbete para ver más historias de amor que vence al miedo. 3 meses después, en una soleada mañana de sábado en el centro comunitario, donde se conocieron por primera vez Brandon y Camille, renovaron sus votos matrimoniales. Hope dormía plácidamente en los brazos de Camille, mientras prometían amarse, honrarse y apoyarse mutuamente ante cualquier desafío que la vida pudiera traer. Esta vez Brandon decía cada palabra con todo su corazón. Su pequeña familia de 3 era la prueba viviente de que el amor, cuando se combina con compromiso y el valor de cambiar, podía superar incluso los errores más grandes. Y mientras bailaban su canción de bodas con Hope entre ellos, Brandon supo que nunca daría por sentada esta segunda oportunidad. Algunas historias terminan con un felices para siempre, pero esta historia apenas comenzaba con cada día, ofreciendo nuevas oportunidades de elegir el amor sobre el miedo, la confianza sobre la duda y la esperanza sobre la desesperación. El nombre Hope había sido perfecto desde el principio.